Hoy nuevamente lo voy a enseñar, pero ya con la revelación correcta. Entonces yo le decía al Padre, pasaron 28 años para entender este mensaje. ¿Sí? En la emoción uno predica muchas cosas, pero es tan hermoso cuando el Eterno, de verdad, por su infinita misericordia, le quita a uno tantas ventas y tantas mentiras para poder enseñar un tema. Entonces esto me enseñaba que definitivamente hay temas que uno no puede enseñar sin pasar procesos, ¿sí? Porque usted puede ser muy docto de la escritura, pero si usted no es maduro en su carácter, hay temas que también hay que vivir primero procesos para poderlos, ¿qué? Enseñar. Este tema nos lo contaron como una historia o como una analogía, como un romance, como algo muy hermoso, y tal vez usted lo escuchó muchas veces de esa manera, pero esto es una profecía. Vamos a estudiar la parábola del hijo pródigo, ¿sí? Y yo sé que muchos lo vimos muy romántico y muy bello y todo ese romanticismo de la Torá, pero vamos a ver que esto es pura profecía, o sea, esto a nivel soft, y vamos a encontrar riquezas y tesoros que para mí, como sé que el Eterno me ministró, le va a ministrar su corazón. Entonces vamos a desglosar un poquito. ¿Quién es el hijo menor? Efraín. Ténganlo presente esto para que pueda entender cuando lo estemos estudiando. ¿Quién es el hijo mayor? Judá. Y cuando dice que se va a las tierras lejanas es cuando él se va de su identidad, y hoy lo vamos a entender, desde qué padre sostiene una profecía, porque hay promesas que no son promesas sino profecías, que se sostendrán y se han sostenido hasta el último momento. ¿Listo? Entonces vamos a ir, antes de leer el texto original donde vamos a estudiar, ¿de dónde está esa profecía? Recordemos que se la dio en Bereshit capítulo 48, versículo 17, cuando decide Jacob bendecir a Efraín como primogénito y no a Manasés. Yo creo que eso ya lo hemos leído, tengámoslo presente de esa partida, porque vemos que esa profecía dice, ya cambia la historia, el destino y el origen de todas las naciones. O sea, una profecía, hermano, por eso es tan importante y tan serio cuando alguien te da una profecía, porque puede estar cambiando no solamente un destino de una vida, sino el destino de muchas vidas. Por eso no es un juego cuando Dios le está diciendo a usted un llamado o le está hablando, porque eso no está tomarlo a la carne, porque usted no está viendo ahorita, sino el Padre está viendo a futuro. Entonces esta profecía la vamos a ver cumplida en esta parábola. Vamos a ir a Lucas capítulo 15 versículo 17 y ahorita vamos a desglosar hasta el 32 y después vamos a ir entendiendo la revelación de esta profecía. Dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia? Desde antes. Desde el 11, bueno, perdóname. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Eso, por eso les decía quién era el mayor y el menor. Ahora sí. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartieron los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Allí malgastó sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo había gastado, vino un gran hambre en aquella provincia, y comenzó a pasar necesidad. Y se fue y se allegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a sus campos para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, marchó hacia su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a compasión, y corrió. Y se echó sobre su cuello, y le besó efusivamente. Y el hijo le dijo al padre, he pecado contra el cielo y ante ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo.
Pero el padre dijo a sus siervos: saquen deprisa el mejor vestido, vístanle y pónganle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traigan el becerro engordado y mátenlo y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo, estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca a la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro engordado, por haberlo recobrado sano y salvo. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Pero él le respondió y dijo al padre: he aquí que por tantos años te vengo sirviendo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para pasarlo bien con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro engordado. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y ahora ha sido hallado. En el cristianismo nos enseñaban que era cuando un alma venía por primera vez, se arrepentía y tocaba hacer fiesta porque un alma se había convertido. ¿Sí se lo enseñaron así? Levante la mano. Sí. Pues levántela, porque yo creo que más de uno estuvo ahí en esa historia. También me enseñaban de que era una persona que se iba de la iglesia y al año y se iba y se revolcaba y al año volvía. ¿Y qué fiesta tocaba hacerle, no? Pues hoy vamos a aprender que eso no tiene nada que ver con eso. ¿Quién era Efraín? Efraín significa fructífero, doble fruto, ¿cierto? O sea que tenía doble bendición porque era primogénito. Tengamos partiente quién era Efraín y por qué Efraín fue, y vamos a ver el estado por qué. En Berechí 48:19 encontramos eso, no lo vamos a leer. Entonces aquí encontramos que el padre se plació ver a Efraín como ¿qué? Primogénito. Entonces miremos la posición espiritual que tenía Efraín. Tenía doble herencia espiritual, doble herencia terrenal, y era el que el padre había establecido para llegar a la plenitud de los gentiles, a la plenitud de las personas. Pero él le da una advertencia a Efraín, y vamos a ir a Primera de Reyes y aún al pueblo de Judá, versículo 35, que vamos a partir de esta advertencia para poder entender el contexto de la profecía. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 35, que dice: y con quienes Yahweh hizo alianza, les mandó que no respetase otras deidades, que no se postrase ante ella, ni le sirviera, ni le ofreciera sacrificio. Ustedes deben adorar solamente ¿a quién? A Yahweh, que los sacó de la tierra de Misrayim con gran poder, con brazo extendido. Ante él solamente deben postrarse, y ante él solamente deben hacer sacrificios. Observen fielmente todos sus días. ¿Qué le dijo? Las leyes y las prácticas de la Torá y el mandamiento que le escribió para ustedes. No adoren otras deidades. No olviden de la alianza que hice con ustedes. No adoren otras deidades. Solo adoren a Yahweh su Elohim, y él los salvará de la mano de todos sus enemigos. Y por ellos no obedecieron, continuaron sus antiguas costumbres. Aquellos pueblos temían a Yahweh, pero al mismo tiempo rendían culto a sus imágenes hasta el día de hoy, sus hijos y los hijos de sus hijos, como hicieron sus ancestros. Entonces, es Segunda de Reyes 17, ¿listo? Para que no se desubiquen. Primera de Reyes 17. Segunda, no es Segunda de Reyes 17, porque creo que están desubicados. Perfecto. Listo. Entonces, ¿cuál es la orden que el Eterno le dio a Efraín y a Judá? Que no se mezclasen con otras naciones, ¿cierto? Y que no hicieran alianza con ninguno de los otros dioses. ¿Era una orden, un mandamiento? Sí, o sea que era inquebrantable. Todo mandamiento es no negociable, no términos a medio, sino se tiene que cumplir siempre. Y esta orden era para solamente ese momento o para toda la eternidad. Porque lo habló Yahweh. Tengamos presente que cuando la escritura dice Yahweh habló, o sea que es inamovible, nadie lo puede cambiar.
que ese es el primer pensamiento que el humano ha tenido con la escritura. Es que Yeshua vino, volvió, no, porque no podía abolir lo que su padre estableció. Se permanece para siempre, se establece para siempre y se ejecuta hasta el último día. Entonces, el padre le dijo a Efraín, tengamos presente esto para leer la profecía, que no hiciera alianza con el sistema, con las culturas, con las personas y con los pensamientos de los humanos, con ninguna índole. Tengamos claro, anote eso, porque algún día usted cómo va a combatir, cómo usted le va a revelar a un pastor o a alguien algo tan importante si usted no tiene claros los conceptos. Entonces, primero le dijo que no hiciera alianzas con culturas, personas, sistemas, pensamientos, gobiernos, ¿sí? O sea que su herencia la tenía que cuidar, no la tenía que mezclar. Entonces, aquí vamos a ir desglosando poco a poco en el versículo, el primer versículo 11. ¿Qué fue lo primero que hizo Efraín? Porque les dije que la parábola del hijo pródigo significa el hijo mayor, Judá, el hijo menor, Efraín. Leamos el versículo 11, dice. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. ¿Cuáles hijos? Efraín y Judá. Está hablando en analogía, porque recordemos que la profecía igual tiene analogía. Él está hablando como símbolo, como si fuera un hombre, pero es el mismo Yahweh. ¿Sí? ¿Qué dice? Y el menor, espera, déjame, yo lo leo. Y el menor de ellos dijo a su padre. ¿A cuál padre? A Yahweh. Dame la parte de los bienes que me corresponde. Le repartió los bienes. Entonces, ¿qué le pidió Efraín al padre? La herencia espiritual. La herencia espiritual. Dice aquí, no muchos días, después juntándolo todo el hijo menor, por eso les decía quién era el hijo menor, se fue lejos de su provincia, o sea, se fue lejos de su identidad, apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Vamos a desglosar esa primera parte. Esto es despacio y de entender. Entonces, lo primero que hizo Efraín, se aparta de su identidad, se aparta de su pueblo, se aparta de sus pensamientos, de los mandamientos de su padre, se va a otra provincia, o sea, se aleja de su pueblo, de su identidad, y se va a mezclarse con el sistema. Entonces, Efraín en ese momento le dice, déjame tu bendición, pero ¿qué hizo él con la bendición Efraín? Se fue, se alejó de la verdad, y se va y se prostituye. Cuando dice que se aleja de la provincia, se prostituye con regiones, sistemas políticos, sistemas espirituales y mezclas. O sea, ¿qué hizo Efraín? Dígale que está a tu lado, se prostituyó. Vamos a ir a Oseas capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice: decid a vuestros hermanos, a mí y a vuestras hermanas Ruamá, contesté con vuestra madre, contendé, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios entre su pecho. No sea que yo la despoje y la desnude, la ponga como el día que nació, la haga como en el desierto. Silencio, por favor. La deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque sus hijos son de prostitución. ¿A quién le estaba hablando? A Efraín. Porque recordemos que le estaba hablando como una mujer, pero cuando habla de mujer habla de naciones, y le estaba hablando específicamente a Efraín y a Judá también. Aquí dice que ella se prostituyó porque su madre se prostituyó, los dio a luz, la deshonró porque dijo: iré tras mis amantes. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Dice que fue y se perdió en sus deleites y en sus placeres, en sus pasiones. Esta profecía la liamos con esta. Dice: irás tras mis amantes que me dan pan y mi agua. ¿Qué hizo él? Se fue a gastarse todo lo que le había dado el padre. Dice: mis amantes que dan mi pan, mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí, yo rodearé espinos su camino, la acercaré con seto y no hallarán sus caminos. Seguirá a sus amantes y los alcanzará, lo buscará y no los hallará. Entonces dirá: iré, ¿y qué dijo? Y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces
que ahora. ¿Se alinea la profecía? Entonces quiere decir que Efraín, el pueblo de Efraín, que somos nosotros, porque nosotros no somos Judá, ¿quiénes somos nosotros? Efraín, que está esparcido en las naciones de la tierra. Tengamos claro, nosotros no somos Judá. Judá es el que se quedó, entre comillas, pero es usurpado, y ahorita vamos a hablar de eso. Pero nosotros somos Efraín, que está disperso en el mundo, en todo rincón del mundo, con diferentes lenguas, culturas, pensamientos, que eso nunca debió haber acontecido. Por eso acá habla que se prostituyó, adulteró espiritualmente. Entonces el primer paso que nos enseña esta profecía es que Efraín se prostituyó. Porque aquí cuando él dice acá, versículo, acá dice, ¿se fue lejos de qué? De su identidad. Y fue y vendió sus bienes perdidamente. Y cuando todo hubo malgastado, que es esta profecía que les acabo de leer, vino gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. O sea, vino escasez espiritual y escasez de verdad sobre Efraín. Escasez de hambre y de sinceridad. O sea, si ustedes miran de los años que llevamos convertidos, algunos que fuimos primero al cristianismo, que fue el primer lugar que llegamos, sinceramente había mucha hambre de la verdad. Y al día de hoy hay mucha escasez de verdad. Hay mucha prostitución espiritual en los pastores, hay mucho adulterio espiritual en las congregaciones que se han mezclado con la política. Si usted mira ahorita con el sistema de moneda que viene, ya muchos pastores ya no usan el dinero, sino van a usar el Bitcoin, que ya se ve, que ya no diezman con dinero normal, sino con Bitcoin. Ya hicieron alianzas con el dinero que a futuro va a ser parte de la marca de la bestia. Y entonces si miramos, el sistema empezó, no seamos con la frase tan religiosos. ¿Sí escuchan? Y entonces empezaron a hacer mezclas con el mundo, a traer las modas del mundo a la congregación, que démosle a los jóvenes lo que a ellos les gusta, la música que les gusta, démosle a los jóvenes, dejémoslo que entren como se les da antoje, que se vistan como quieran, las modas que quieran, y empezó los pastores a prostituir la misma iglesia, a venderla al mundo. No, que si los jóvenes, para tenerlos contentos, toca tenerlos con las modas, entonces no importa, hagamos todo lo que a los jóvenes les guste. Entonces empezaron a mezclar el mundo, hip hop, rap, metal, rock. En la congregación de yo estaba, hacían concursos así, de metal, de rock, de lo que estaban conmigo, que nos convertimos allá, ¿se acuerdan? Hacían hasta punkeros, raperos, metaleros, de todo, y decían, no importa, con tal que las almas lleguen, lo importante es que lleguen. O sea, Efraín empezó a prostituirse a través de ¿quién? De los falsos pastores y los falsos profetas y los falsos maestros. Empezaron a vender su identidad como la ramera, a revolcarse. Y si hablamos de política, ahorita hablan más de política en las congregaciones que hablar de la escritura. A nosotros nos obligaron a hacer campaña política para subir a esa pastora. Era obligatorio llenar firmas, era obligatorio hacerle campaña gratuita, porque los que caminan conmigo más de 20 años, que están aquí, sabemos lo que hicimos. Nos obligaban a hacer campaña. ¿Quién no iba a subir con más de 10,000 personas obligadas, no que si querían, sino obligadas a una mujer como Castellanos? Que hasta el día de hoy todo su ministerio se rige en política y corrupción. Y miremos las otras congregaciones, se le bajan los calzones al primer gobernante por un paquete de yuppies. ¿Se ha prostituido Efraín en la tierra o no? Sí, señor. Entonces, si miramos, esto empezó desde hace muchos años atrás y ahorita está peor la prostitución espiritual. Entonces, Efraín vendió su identidad, sus mandamientos, sus leyes y sus estatutos, porque Efraín conocía Torá, conocía las fiestas, conocía los tiempos, conocía los mandamientos de Yahweh. Eso capítulo 20, Levítico 23, ¿lo conocía Efraín? Claro que sí. Y en ese momento él dijo, voy a abandonar las fiestas, voy a abandonar los mandamientos y voy a ir a mezclarme con las otras naciones. Me voy a ir a revolcar. Hasta el punto que vamos a seguir con este otro. Entonces vemos una pérdida espiritual, una identidad y un pueblo en decadencia.
¿Qué nos advierte el Padre para hoy, para la comunidad que estamos hoy aquí presentes? Tengan cuidado de perder lo que yo les he dado por amor a su familia, su trabajo, negocios y amistades. Porque usted por su familia puede estar prostituyéndose. Por su familia usted puede estar perdiendo su identidad como pueblo de Israel. Por su trabajo, por estar usted en otras personas. Venga, les hago una pregunta. ¿Es normal que usted como Efraín, ya restaurado, que conoce mandamientos, conoce Torá, conoce fiestas, usted esté celebrando todavía fiestas paganas? Que su hijita hermosa, su hijito hermoso le diga, venga, celebramos el Día de la Madre, porque es que es el Día de la Virgen María y usted se va a celebrar el Día de la Madre, sabiendo que esas fiestas son paganas. ¿Usted debe prostituirse con sus hijos? Pero como las madres son tan débiles y le dice, pobrecito mi hijo, se hiere por si le digo que no, entonces voy y me celebro el Día de la Madre igual que cualquiera pagana. Ahorita vienen las fiestas más paganas. Judá está prostituido también, hermano. Si usted mira los videos de Judá cuando hacen las celebraciones, por ejemplo de Purim, que eso parece un Halloween igual, se emborrachan, se drogan, son locos, hacen cosas inmundas ante los ojos del Eterno, pero para ellos, como es Judá, intocable, el hermano mayor, que ahorita vamos a entender por qué se llena de celos, contra Efraín, dicen, no, si lo hace Israel, nosotros también lo hacemos. Y como todo el pueblo va y mira a los primeros YouTube, a los primeros que están siendo supuestamente de la verdad, entonces con trapos en la cabeza, hacen un poco de ritos, imitan todos. Si usted mira a Chabot, los videos de Chabot, todas las oraciones que hace Judá, del Talmud las hicieron en estos días. Oración de las velas, oración del chofar, oración del vino, oración de la abuelita, del abuelito, no, son poco oraciones y 4 horas haciendo oraciones. ¿Y qué dice Mateo capítulo 6? Y entonces usted ahorita mira, no hay poco tiempo, van a disfrazar a los hijos de diablos y de todo, y dicen que eso es el pueblo de Judá apartado y consagrado, esperando la venida del Mesías. ¿Tiene coherencia? Ahora hablemos del cristianismo. El día de la Biblia, no lo llaman el día de Halloween, el día de la Biblia. Entonces llevan todos los niños disfrazados, no de cosas inmundas, ¿no? De ovejitas, de uvitas, de manzanitas, porque es el día de la Biblia, y el pastor, el payaso principal, se disfraza también, con todas sus orquestas, con todos sus payasos, que son los otros pastores, se disfrazan, le dan dulces a los niños, para que no vayan y se contaminen. Entonces es igual, la diferencia es que cambiaron de lugar, pero están celebrando Halloween con la Biblia. ¿Estamos entendiendo, Efraín, cómo se ha prostituido? Y entonces ahorita vienen las celebraciones en septiembre, octubre, Navidad, y entonces usted va a ver los pastores que, entre comillas, entonces todos disfrazados igual. El día de septiembre, ay, juguemos al amigo el secreto en la iglesia, porque hay que jugar al amigo el secreto. Y como tontos todos jugando al amigo el secreto, y entonces celebran igual, pero a la iglesia. Y entremos a octubre, el día de la Biblia, todo el pastor disfrazado como un payaso y los payasos igual con todos haciendo su orquesta. Y entramos a la fiesta más pagana que es Navidad, y entonces santifiquemos el Espíritu Santo con un arbolote allá en el altar, y el pastor disfrazado de Papá Noel dando regalos. ¡Oh, oh, oh! Eso es Efraín. Y el payaso gordo revestido de Noé dando regalos el día de diciembre, repartiendo, porque es que toca bendecir a los niños de la congregación. ¿Cómo está Efraín, pueblo de Israel? Y entonces usted va a Judá y encontramos lo mismo, una mano de rabinos, Hanukkah, celebrando Hanukkah, jugando con un poco de bobadas, ahí con una cosa, la turra y yo no sé qué más carajadas. Se toman igual fotos que usted va a Israel y encuentra la menorá, encuentra la Hanukkah y encuentra el árbol de Navidad. Todos en un mismo lugar. Todos en un mismo lugar, todos tomándose selfies. Y el rabino, que no necesita barba por disfrazársela porque la tiene, disfrazado de Papá Noel, dando regalos en Hanukkah. ¿No es lo mismo? Sí, claro.
¿Está prostituido en los dos lugares? Entonces, hermano, nosotros tenemos una tarea muy grande. Entonces, miren acá. Dice, versículo 15, y se arrimó uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió su hacienda para apacentarle a los cerdos. Usted sabe, 16 leamos, y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Para el pueblo de Israel o para Judá, usted sabe que el animal más inmundo, ¿cuál es? El cerdo. Aún para nosotros, Efraín, cerdo es inmundo, nosotros no comemos cerdo, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que el hermano menor gastó tanto su herencia espiritual que llegó al peor degrado del adulterio espiritual hasta llegar como un cerdo. Imagínense hasta el estado espiritual que puede llevar una persona. Pierde tanto esa identidad que el padre lo ve como algo inmundo. Por eso que dijo Gregorio es muy importante. ¿Cómo aplaudirle a un sinvergüenza que va y se revuelca y dice bienvenido, hay que hacerle una fiesta en la iglesia? ¡Ay, no! ¡Qué privilegio que vengas otra vez! No, eso no se hace. Porque es que en el cristianismo nos enseñaron que tocaba ternarle tapete al que venía por primera vez a la congregación. No, es una misericordia que Dios me traiga, hermano. Y es misericordia si Dios me recibe otra vez. Es misericordia si Dios me perdona. Es misericordia si Dios me restaura. ¿Cuál tapete hay que rendirle? Y antes tocaba es que darles galletas, refrigerio, mejor dicho, hacerle bombos, platillos, porque se convirtió. ¿Usted cree que nuestro bendito Abba se tiene que rebajar a esa condición? Si uno viene a prostituirse, revolcarse en el mundo, de hacer cosas inmundas, de hacer cosas, ahora el sinvergüenza que se va a la iglesia y vuelve por segunda vez, que fue sinvergüenza y antes toca rendirle tapete, dígale al que está a tu lado. Esas son las costumbres paganas que han hecho daño a la verdad. Entonces por eso la gente cuando vuelve por segunda vez, eso llega... Ay, es que la iglesia a mí no me celebró que vine. No, pues ¿cuál celebración? Usted el único que tiene que rendirle cuentas es a mi rey, humillarse, rendirse y decirle gracias, rey, porque me diste una oportunidad. Los pastores ni nadie tiene por qué rendirle pleitesía a una persona, porque es misericordia que llegue y es de humillarse delante del rey cuando vuelve. No hay que aplaudirle todo el mundo como loco. No ven cuando en el coliseo todo el mundo aplaudan a los que se convirtieron hoy, todo el mundo aleluya, y el Señor Efraín prostituyéndose, vendiéndose por un calao. No, hermano, a la oveja que llega se le enseña que hay que reverencia, que hay que respetar a un padre, que hay que respetar una palabra, y que si es por misericordia que retorne se recibe con amor, claro que sí, pero no se le festeja la inmundicia que practicó afuera. Por si usted pronto era almático o almática, para que deje esa almática afuera, porque eso se lo enseñó, fue el cristianismo. La palabra me enseña que el hijo que ama, él azota, lo disciplina, para que no sea más bastardo. ¿Cuántos dicen aleluya? Ahí sí, ¿no? Entonces imagínense, cayó en una condición espiritual tan baja, que ahí sí entendemos lo que ese versículo dice, porque el perro vuelve a su vómito. O sea, vuelve a sus doctrinas, vuelve a sus mezclas y vuelve a su cristianismo o catolicismo o a donde venía. Y como el puerco vuelve a la alabaza, eso significa eso. ¿Ya entendimos la profecía? O sea, que alguien cuando se vuelve a mezclar al cristianismo, a las costumbres, es como un perro, es como un animal que vuelve a lo mismo que inició cuando llegó por primera vez. Esa es la condición espiritual caída. Cuando alguien vuelve a traerlo del Padre como un perro, como un cerdo, como una inmundicia. ¿Usted quiere verse así delante de los ojos del rey? No. Y si le quiere que le hable más duro, como Isaías dice, como una toalla higiénica, porque Isaías lo dice que lo ve como trapo inmundicia. La palabra trapo significa toalla, porque hoy en día es toalla, ¿no? En ese tiempo eran trapos. Dice que lo veo como trapo inmundicia. O sea que cuando alguien, un pastor, un siervo, el que sea, se jacta, ¿usted no ha escuchado a esos religiosos cuando dicen, yo era evangelista? Yo era pastor. ¿Y ahora usted qué es? Era. ¿Y ahora qué es? ¿Cómo se ha sostenido? No, es que yo iba, evangelizaba y ministraba y sacaba demonios. Esos se mofan de sus historiales pastorales. No, ¿quién es usted ahora en el Padre?
¿Cuál es su imagen delante del Eterno? ¿Cuál es su condición? No, pues yo ya no vuelvo a predicar ni nada, y se jactan de lo que hicieron. Entonces Efraín por un momento cayó en jactancia, en orgullo por su herencia. Los pastores se jactan de lo que hacen, de lo que tienen, los evangelistas, los maestros. Y entonces el padre les dice, bueno, caíste como en el estado como el hijo pródigo, sin identidad, caíste como los cerdos y volviste al vómito. Entonces nosotros queremos vernos así delante del Eterno, para que entienda que cuando usted, por si alguna chiripiorca se le da en esa cabeza, de querer volver al mundo, de que volver a otra iglesia cristiana, por eso es que en el cristianismo usted ve que visitan cualquier cantidad de iglesias y ninguna les sirve. Van a Manantial, van a Avivamiento, van a Carismática, eso se recorre en todo el mundo y ninguna les sirvió. Pero cuando es pueblo de Israel, es una identidad y para siempre. ¿Sí lo entendemos? Y cuando alguien sabe cuál es su identidad, no se necesita buscar identidades, porque ya la tiene y ya se asegura hasta la muerte. Entonces aquí miramos cuál fue la condición que dice Santiago capítulo 4. ¿Qué hizo Efraín? Adúltero, se prostituyó. Santiago capítulo 4, versículo, creo que, ayúdenme a rectificar, versículo 1, dice, oh almas adúlteras. Sí. No, versículo 4:4, ¿sí estamos ahí? Alguno que me lo ayude a rectificar. Sí. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, póngale, oh Efraín adúltero, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Yahweh. ¿O pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que él ha hecho morar en vosotros nos anhela como? Pero da mayor gracia. Por esto dice, Yahweh resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Yahweh, resistid al diablo y él huirá ¿de qué? O sea que si Efraín ama al mundo, los pastores aman al mundo todavía, porque es que hay pastores que no han nacido de nuevo, hermano. La mayoría. Un pastor que ame todavía las cosas del sistema, que ame la política, que ame las fiestas, que ame las cosas de este mundo, no ha nacido de nuevo. Por eso, en este año el Padre llegó a nuestra comunidad, pegó una cachetada, dijo, usted no ha nacido de nuevo, no se engañe, porque usted ama el mundo, porque cuando todavía el mundo usted lo mueve, la plata lo mueve, su familia lo mueve, las fiestas paganas lo mueven, dígale que está a tu lado, usted no ha nacido de nuevo. Si usted se está revolcando dentro del mundo, que porque es su familia, usted no tiene identidad. Usted es un payaso más en un lugar, o una payasa. Porque esto ya se tiene que acabar los circos. Que usted está aquí, y entonces usted a los 8 días, la invitan por allá a un asado donde hay cerveza, donde hay música mundana, y usted sentada allá, revolcándose. Porque es su familia, sus hijos, su abuela, su mamá, el que sea. Yahweh es santo, es celoso, dice que nos anhela celosamente. Y llegó el momento de tener una sola identidad. Pero si usted se sigue prostituyendo y revolcando con el mundo, usted no ha nacido de nuevo. Oh, mi madre, yo le decía a mi esposo, ¿cómo me di cuenta que nació de nuevo? El ídolo número 1 de ella era mi hermano. Y ahorita en la fiesta pagana del Día de la Madre, mi hermano lo que nunca hacía lo hizo. Te tengo una super invitación, vente y te voy a llevar y te voy a comprar y te voy a hacer. Hijo, no, hijo, yo tengo un asunto con Dios, tú me puedes bendecir otro día. ¿Listo, hijo? Y así fue. Vino a su chaguán, se quedó y dijo, ahora sí lo que me tenía, caminé y me lo va. Identidad. Pero si usted como de mamá es débil con sus hijos, o usted como hijo es débil con sus padres, o con su hermana, con la que sea, usted no tiene identidad. Ay, mamita linda, querida, mi amor, mi belleza, mi chuchuchu, como le diga a sus hijos, y usted vende por un plato de lentejas, por un almuerzo, la identidad que el Padre le ha dado. Manténgase firme en lo que el Padre ha hecho con usted. Sea celosa, sea celoso, porque las más débiles son las mujeres. Yo lo digo las porque yo no lo soy. ¿Ya? Con autoridad lo digo. Porque nunca he vendido mis principios con mi familia. Por eso están ahí, ustedes ven ahí, la honra y el respeto. Porque siempre he sido celosa de mis cosas. Por eso digo las, y las que las son,
pues hoy ya maduren y ya cambien. Y las que no son, pues siéntanse felices, que ya no son débiles. ¿Listo? Entonces, ¿por qué lo digo? Porque los hombres, bueno, creo, ¿no? ¿Cuántos hombres hay aquí? Amén. Espero que sean radicales y no sean débiles, ¿no? Que sus hijos o lo que sea lo muevan, porque es que eso es así. Entonces, cuando cayó a lo más bajo, que es a comer algarrobas, o sea, a comer el pan inmundo de las naciones, Efraín, comenzó a comer lo perdido, el sistema, las cosas corruptas, hasta perder totalmente su identidad. O sea, que cayó en totalmente prostitución espiritual. ¿Qué dice Jeremías 3:1? Alguno que me lo ayude a leer, por favor, es que acá en esta versión, 1 al versículo 5. Si alguno es tan amable y me lo lee con voz de trompeta. ¿Jeremías qué? 3, 1 al 5. Ahí dice, vuelve que dice que cuando hablamos de mujer, habla de su pueblo. Es una analogía y aquí vemos cómo cayó Efraín. Dicen, si alguno deja a su mujer y yéndose esta de él, se junta a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo mancillada? Amancillada. Tú pues has fornicado con muchos amantes y con todo quieres volver a mí, dice Yahweh. Alza tus ojos a las alturas y ve si hay algún lugar en que no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos, como árabe en el desierto. Paremos ahí. Dice que se fue lejos. ¿A dónde se fue? A esas tierras, entre comillas. Como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Por esta causa las aguas han sido detenidas, y faltó la lluvia tardía, y has tenido frente de ramera, y no quisiste tener vergüenza. A lo menos desde ahora, no me llamarás a mí, Padre mío, tú eres el amigo de mi juventud. ¿Guardarás un ojo para siempre? ¿Hasta el final lo guardarás? He aquí, como has hablado, pero has hecho maldades y las has colmado. Entonces le estaba diciendo, tú te prostituiste al pueblo. ¿Qué nos está diciendo en esta mañana? Ojo con prostituirse, ojo con revolcarse en el mundo, ojo con las alianzas, sea negocios, sea familia, sea lo que sea en cualquier área. Ojo, nos está advirtiendo hoy, porque ya les entregó una herencia espiritual. Dile al que está a tu lado, el Padre ya te entregó una herencia espiritual y te está advirtiendo hoy, ten cuidado con lo que vas a hacer de aquí en adelante, porque el Padre esto me lo dio como una advertencia también para nosotros. Efraín, por estar mezclado, se prostituyó y perdió todo, y si nosotros no somos fieles, podemos perderlo todo. Eso es una advertencia, tanto físico como espiritual, porque aquí en Jeremías dice que se secó la lluvia, o sea, vino la sequía. Si nosotros queremos mantener la bendición en todas las áreas, tenemos que permanecer fieles, pase lo que pase. No mezclas, no contaminaciones, no sentarnos con cualquiera. No es que seamos orgullosos, que piense lo que quiera pensar el mundo, hermano, pero ya llegó hora de hacer una separación. No con cualquiera usted debe salir, no con cualquiera usted se debe sentar, no con cualquiera usted debe compartir. Debe ser celosa, debe ser celoso. No con cualquiera debe hacer negocios. Haga alianzas con sus hermanos de la fe, pero no con mundanos, no con paganos, porque este es el tiempo que el Padre va a reprender la infidelidad del pueblo en las naciones de la tierra. Y va a venir sequía a los lugares donde su Torá y su verdad no se ha sostenido. Va a venir reprensión a aquellos infieles, a aquellos que han jugado entre lo santo y lo profano, porque el Padre ya está cansado de las mezclas. O son Efraín, o son pueblo o no son pueblo, o tienen identidad o no tienen identidad, pero a medias. Y a los burladores el Padre los va a exponer públicamente, y los va a azotar y los va a quebrantar, para que ya no se burlen más del nombre de Yahweh, su Torá, sus mandamientos. Entonces nosotros no podemos abrir puertas, y menos como casa de Efraín, como esta casa no se puede abrir puertas. Tenemos que ser celosos. ¿Estamos de acuerdo, pueblo? Entonces, ¿qué hizo acá? Versículo 17.
Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí padezco de hambre? ¿Qué le quiso decir con esta expresión? Vamos a entenderlo. Cuando dice volvió en sí, ahí habla de una teshuvá, de un arrepentimiento verdadero, no de un remordimiento, porque la iglesia cristiana nos enseñó un remordimiento, no un arrepentimiento. No volver en sí significa esta expresión dolor por la condición en que estaba Efraín. Él sintió dolor porque dijo, me he alejado de los mandamientos de mi padre, he perdido mi identidad, he perdido la santidad, he perdido la pureza, he perdido los tiempos de mi padre. Les hago una pregunta, ¿el pueblo en el mundo ha hecho esto? ¿Muchos? Total. No, porque si lo hubiera hecho ya hubiera salido del sistema. ¿Ya? Aún Judá todavía no lo ha hecho, ahorita lo vamos a entender por qué no ha habido un arrepentimiento. En algunos lugares sí, porque tiene que pasar lo que dice Ruth, capítulo 1, versículo 16, versículo 17, alguien que me lo busque. Lea Ruth 1, 16, 17. Eso es arrepentimiento, no remordimiento. Ay, sí, hay cosas que yo quiero de la restauración, del caminar con el Eterno, pero otras no son negociables. Con el Padre no se negocia la Torah, con el Padre se vive la Torah. ¿Qué dice Ruth 1, 16, 17? ¿Los pelados ya? ¿Alguno? ¿O qué pasó? ¿Ustedes estudiosos de Torah? ¿Ninguno? ¿Qué? Léalo duro. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. O sea que ella que tomó una y ella no era cualquiera, hermana. Ella era una sacerdotisa de Satanás. Ella hacía ritos, era una moabita, ¿cierto? ¿Y ella qué hizo? Muero a mi identidad, a mi cultura, a mi mundo, a mis costumbres y te sigo a ti, Noemi, y a tu pueblo. Ella ahí no habla ni de cristianismo, ni de denominaciones para que entendamos verdaderamente cuánto engaño ha habido. Ahí dice que se convirtió a Yeshua o se convirtió como pueblo. Porque en el cristianismo le enseñaron, acepta al Señor Jesucristo, toda tu casa. Y serás salvo tú y toda tu casa. Ahí no dice eso, ¿sí? Dice, tu pueblo será mi pueblo, tu Elohim será mi Elohim. O sea que cuando alguien se convierte de verdad y no es convencido, sino convertido, deja las culturas, deja la costumbre, deja el sistema y sigue lo que dice la Torah, los mandamientos de Yahweh, Éxodo capítulo 20 y todo lo que el Padre ordenó en Levítico 23 y se convierte de verdad. ¿Eso es conversión y arrepentimiento? Oh, renuncio a toda mi vieja manera de vivir, mi vieja manera de vestir, mi vieja manera de pensar, mis culturas. Por eso es que cuando los jóvenes, gracias al Eterno aquí ya han madurado, ay no, que es que a mí me gusta como el rock, como que, ay, eso es chévere. No, señor, nada chévere, eso es el mundo. Ah, que los ritmos que canta Cristiano Hip Hop, nada de eso, es mundano. Todos esos sistemas copiados del mundo es música pagana, con letra cristiana, con letra para Dios, pero esos ritmos son mundanos. ¿Ya? Para que vayan madurando. Ay, que es que a mí me parece chévere el rock. ¿El rock quién lo sacó? Los rebeldes. El rock cristiano suena como bien, rock cantando la Yahweh como locos, como endemoniados, cantándole al Rey Reyes, al Santo Barujú. Tenemos que ser coherentes, porque por eso las modas, el sistema ha dañado y se ha prostituido. ¿Quiénes son los que más escuchan hip hop? Los drogadictos, los viciosos, los ladrones. Para que los jóvenes entiendan y vayan madurando. No, que es chévere, que suena como bacano, como usted quiera hablarle. No, eso es música pagana, música mundana. Lo del padre, yo no me imagino al padre escuchando un hip hop. ¿Usted se imagina al padre escuchando esa música? Como que, o como rock, como toda esa música loca. No, hermano.
Él es santo, Él es puro. Yo no creo que los Melec canten esa música tan inmunda. Yo creo que mi padre escucha música acorde a Él. ¿Él es quién? Dile que está a tu lado, Él es santo. Y todo debe ser conforme a Él, no conforme a la carne. Porque la carne le gusta esos ritmos, la carne le gusta la música. Los rebeldes le gusta la música rebelde. Los viciosos le gusta esa música. ¿Usted no ha escuchado a un vicioso? ¿Qué es lo que más se escucha? Entonces, hermanos, diga que está a tu lado, llegó la hora de madurar como Efraín. Porque el vicioso, entonces son cosas que usted se imagina a nuestro rey acá haciendo un concierto de hip hop, acá todos llevados y los chinos todos llevados y como locos. Dios es santo, coherente, pero las mezclas han dañado mucho la santidad. Entonces, el verdadero arrepentimiento, cuando él dijo acá esta expresión, ¿cierto? En la casa de mi padre hay muchas, ¿qué? Moradas. No, señor, ¿cuál moradas? ¿Dónde que usted qué está leyendo? ¿Cuáles moradas? ¿Usted dónde está? ¿Cuáles moradas? ¿Qué versículo? Versículo, capítulo, Lucas 15, 17. Volviendo en sí, dijo, Yo no le doy moradas. Volviendo en sí dijo, versículo 17. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tiene abundancia? ¿Y dónde habla moradas? De pan. ¿Cierto? Y aquí de pan yo perezco. ¿Sí que es que ustedes sacan fuera de contexto? No, señora, y dice, en la casa de mi padre hay muchos jornaleros y yo aquí padeciendo de pan. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa esto? En el reino de mi Abba hay muchos siervos fieles sosteniendo el pan que es su Torah, la palabra. Y yo aquí padeciendo de hambre, o sea, yo aquí sin tu palabra, hambriento de tu palabra. O sea, a él volvió y dijo, Efraín dijo, estamos siguiendo un lugar, pero sin identidad, sin propósito y sin revelación de tu Torah. O sea, en la casa de mi padre jornaleros, ¿qué significa? Obreros, siervos fieles. O sea, él vio su condición, dijo, yo aquí comiendo de los cerdos, yo aquí actuando como un cerdo sin identidad. Y vio y recordó dónde estaba su pueblo, cómo estaba la condición, siervos fieles. ¿Quiénes son esos siervos fieles? Los que han sostenido los mandamientos, los tiempos del Eterno, que no han contaminado su altar con cosas del mundo, que no han vendido su llamado por dinero, por una posición terrenal, por un poder de ser reconocido en la tierra. El pan, cuando dijo, y yo aquí careciendo de pan, representa la palabra, la presencia, la Torah. Entonces cuando dijo acá, levantándose, ¿qué hizo él? Reconoció, se arrepintió y volvió de una vez a su identidad. Entonces, eso es arrepentimiento, reconocer, actuar y volver a la Torah y a la verdad. Entonces aquí hay algo que es muy poderoso que va a pasar, porque ¿quién hace esto? ¿Quién tiene el poder para sacarte a ti de una falsa doctrina? De un falso lugar. ¿Cualquiera? no, el Ruach. ¿Quién tiene el poder para sacar a un pastor del sistema de una posición por orgullo, por tener una iglesia grande, por tener un lugar de reconocimiento? Solo el poder del Padre lo va a poder hacer, hermano. Por eso usted no vaya a evangelizar ni vaya a hablar sin el Espíritu, porque usted en la carne no va a poder hacer nada. Olvídese de la evangelización sin santidad, sin ayuno y sin oración y sin conocimiento de la Torah. Ustedes los que son misioneros y quieren servir al Eterno tienen que estudiar Torah. Y los que quieren ganar almas ya no estudien en la carne para sí mismos, ni para sus deleites, ni para creerse superior a los demás. Estudien por amor y misericordia de los que no conocen la verdad. Esa sea la intención genuina de su corazón.
¿Qué dice Zacarías 10:8, perdón? Dice, y los llamaré con un silbido y los reuniré porque los he redimido y será multiplicado tanto como fuere antes. Entonces, ¿qué está afirmando? La profecía que le dijo a Efraín, será doblemente ¿qué? Bendecido. Y será fructífera. Entonces aquí nos dice que el Padre con su viento, con su silbido, va a reunir de los 4 vientos a la verdadera casa de Israel, casa de Judá y casa de Efraín. ¿Quién lo va a hacer? El Espíritu Santo. ¿A través de quiénes? Mira el que está a su lado, a través de usted, si usted se deja usar. Pero, o sea que nosotros somos esos jornaleros. ¿Sí lo creemos o no? Pero necesita jornaleros fieles, que estén dispuestos a pagar el precio, a no vender el llamado por un plato de lentejas, hermano. Pero también jornaleros que amen la Torá, los mandamientos y los tiempos de su rey. Porque si usted no los entiende, si usted no los ama, si usted no los siente en su corazón, ¿qué va a ir a predicar basura? Lo que usted no ama. Porque el que ama paga el precio, hermano. Porque usted no hable de lo que no ame, no diga lo que usted no siente y no predique lo que usted no viva, no engañe a la gente, que eso fue lo que el cristianismo enseñó a muchos, a ser mentirosos, falsos, a predicar y a no vivir, y por eso mucha gente está herida en la tierra, está cansada de los pastores, está cansada de los mentirosos, porque es fácil predicar, cualquiera predica o no, usted se sabe los versículos y usted habla basura, pero vívalos. Vívalos, dígale que está a tu lado, viva lo que predique, pero no hable basura, no engañe a la gente de lo que usted no es capaz de hacer, porque en los últimos tiempos no se necesita gente mentirosa ni falsa, se necesita gente que viva la palabra, porque usted no va a convencer a la gente con lo que usted le diga, porque la gente ya escuchó testigos de Alibaba, cristianos por todo el mundo, usted va a ver, mi papá era cristiano y le pegaba a mi mamá. Ay, mi hermano era pastor y robaba a la gente. Eso usted se va a encontrar así, bien, cantidad de gente así. Los que allá van a su tierra, los pastores son de hasta noviembre y en diciembre van y se emborrachan con todo el mundo, igual en las fiestas paganas. Eso es lo que vamos a encontrar en los pueblos. Que el pastor tenía 3 mujeres al mismo tiempo. Eso ya se está viendo. Que el sinvergüenza andaba con una, se andaba con la otra, y antes le echaba el ojo a otra niña cualquiera que llegaba a la congregación. ¿Usted cree que la gente va a creer en los hombres? No. ¿Va a ser fácil convencer de una verdad? Entonces llegó el momento de Efraín levantarse, pero con santidad, con integridad, con autoridad, con unción, con poder. ¿Sí se fueron o estamos acá? Porque si usted va a hablar, porque usted se sabe 3 versículos y usted se los sabe de memoria y cree que ya sabe mucho, bájese de esa nube, mijito. Usted tiene que estudiar Torah, tiene que pagar el precio para que usted vaya y hable, no mentiras, para que con la Torah y con su santidad pueda convertir a Efraín que está destruido. A un pastor, para llegarlo a la verdad, hermano, no va a ser fácil. Va a ser difícil, pero no imposible. Entonces, ¿qué tiene que hacer Judá? Volver a los mandamientos, a los tiempos del Eterno. Y Judá, reconocer que Yeshua es el Mesías. Porque ellos no han reconocido al Mesías como su Salvador. Por eso usted los ve orando en el muro de los lamentos. Y la gente, los pastores que va, ¿a dónde van a orar? Al muro de los lamentos. Y uno dice, ¿cómo un pastor que tiene al Espíritu Santo, supuestamente, que es dirigido por el Espíritu, se va a pegar de un ladrillo a pedir unción a un ladrillo? ¿Tiene coherencia? No. Usted escucha el de avivamiento y dice, yo fui a la tumba de Elías, de Eliseo o el que sea, y fui, puse las manos y recibí la unción para impartírsela a usted, y todo el mundo ¡pah! Reciba la unción de la tumba de Elías, fuego. Todo el mundo cayó bajo esa tumba. Y uno dice, oiga, yo no sabía que unos ladrillos tuvieran tanto poder. ¿Cómo un hombre ungido por Yahweh va a hacer esas estupideces, hermano? Yo no, o sea,
Eso no tiene coherencia. O un hombre, un pastor, un siervo puesto por Yahweh va a ir a imponer, va a viajarse como 20 millones de pesos para ir a imponer unas manos en unos ladrillos que están llenos de porquería, de inmundicia, un poco de vainas. Va la drogadicta, va el vicioso, va el homosexual, cualquiera que tiene plata y va y coloca eso, va y pide, meten sus oraciones allá en ese muro, impone las manos y dice, qué lugar tan santo. Y usted va a ver, y a la noche ya están en Tel Aviv rumbeando, y muchos rabinos son hasta homosexuales, hermano. ¿Y qué santidad? Judá tremenda. Y la gente como tontos poniendo las manos allá. ¡Qué cochinada! Cuando, ¿qué leímos en el texto? No hagas ídolos. Solo adórame a mí, ámame a mí y sírveme a mí. El Padre le está demandando a Judá, a Efraín, a adorar imágenes, a adorar paredes, a hacer cosas que están fuera del contexto. Está prostituido Israel. Es tremendo, hermano. Usted va a Tel Aviv, usted mira, Israel tiene dos caras. En la mañana la santidad, todos allá con los haciendo y eso oran así, todo el mundo, uy, qué santo, y ese rabino se le ve tremendo como oran los libritos, y tremendo, y eso, y en la noche se va a Tel Aviv a emborracharse, a tomar vodka, a tomar whisky, a bailar allá en las discotecas, y son homosexuales. Tremendos rabinos. Porque la gente como es tan ignorante, y entonces usted llega, no conoce el contexto, y entonces usted cree que la santidad es hacer así, leer unos libritos, moverse así, cantar cánticos en hebreo, saberse todo el hebreo, y usted dice, ¿qué es santidad? Cualquiera se sabe el idioma. ¿Usted sabe inglés? ¿Le puede aprender hebreo o no? Y si eso no significa que usted esté en santidad, porque ellos hablan diferentes idiomas del hebreo, se saben el hebreo impresionantemente, pero ahí se revuelcan con prostitutas, van y se revuelcan en el pecado, se emborrachan, se drogan y consumen. ¿Cuál es la diferencia? ¿Está prostituida Judá? Entonces usted no se jacte porque sepa hebreo, que porque sabe esto, porque sabe... No, hermano, eso no es santidad. Si el Padre lo dota a usted, se sabe el idioma y listo, pero eso no asegura que usted esté bien con el Eterno. Porque últimamente la gente cree que entre más conocimiento sepa, pero ¿para qué? ¿Y con qué fin? ¿Con qué intención? ¿Y qué hay en su corazón? Porque usted puede saberse toda la Torá y toda la revelación, pero si su corazón está lleno de inmundicia, de nada le sirve eso tampoco. Es una persona igual que la condición que estuvo este hombre, lleno de conocimiento, pero perdió su identidad con el Abba. Porque ahorita los que van a estudiar Torá no es para amanecerse, es por misericordia, para que el Eterno le revele sus asuntos, para que usted no caiga y usted no confunda a los demás y no haga daño con lo que aprenda. Es para eso que estudiamos Torá, no para vanagloria y mostrarnos como las estrellitas que más sabemos y cómo sabemos Biblia, pero que hay en el corazón también. Junto con el conocimiento tiene que haber un corazón limpio y puro para que esa Torá tenga efecto y tenga poder. Afuera, donde hay tanta inmundicia y tanta maldad, que usted no termine siendo un Judá lleno de maldad y lleno de conocimiento. Entonces dice acá, Juan 10, 11, 15. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas, pero el asalariado, el que no es pastor ni dueño de mis ovejas, huye y abandona las ovejas cuando viene a venir el lobo las arrebata y las dispersa, que es asalariado, no le importa las ovejas, yo soy el buen pastor, yo conozco mis ovejas y ellas me conocen así como el Padre me conoce a mí, yo conozco al Padre, yo pongo mi vida por las ovejas. Quiere decir, hermano, que Judá no ha entendido quién es el pastor todavía de él. Por eso va a los rabinos, por eso va al Talmud, por eso va al Código Real, por eso va a las leyes talmúdicas, porque no conoce quién es su pastor. ¿Han escuchado el silbido de su pastor? No. Entonces, tú y yo tenemos doble bendición, porque escuchamos el silbido del pastor, pero también llegamos a su palabra, a su verdad. Y eso es el mayor milagro que le puede pasar a una persona. Porque si usted conoce al pastor, pero no conoce la palabra,
tarde o temprano usted se va a perder. Se necesitan de las dos, del pastor que guíe su rebaño, que es el Mesías, Yeshua HaMashiach, y se necesita de los mandamientos, que es el cerco que nos cubre para no pecar contra el Rey de Reyes, que es el Abacadosh, y de los tiempos del Eterno para los tiempos que vienen finales. La Torah completa. ¿El rollo qué? Completo. ¿Se necesita? Entonces, cuando él reconoció, ¿qué reconoció el hijo menor? Que había adulterado espiritual, que había dejado los tiempos y que había perdido su identidad. Entonces, ¿qué dice Apocalipsis 22:12? He aquí yo vengo pronto, y me galardón conmigo para recompensar cada uno según sus obras. O sea que el Padre va a recompensar la fidelidad y la integridad. Claro que sí. Entonces el versículo 20, vamos ahora al 20. Levantándose vino su padre, y cuando aún lo estaba de lejos, o sea, cuando Efraín estaba sin identidad, lo vio su padre. ¿Fue movido a qué? Misericordia. ¿Qué hizo? Corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y le dijo el padre: he pecado contra ti, contra el cielo, ya no soy digno de ser hijo. Llamado hijo. Aquí paremos. Para que el que creía que cualquiera es hijo, no, es criatura. Un cristiano es criatura, no hijo. Porque no tiene la identidad todavía, porque no ha retornado a la verdad, a los mandamientos, a las fiestas. ¿Ya escribieron eso? Porque le pregunto. Que te interrumpa. El contexto original es este: uno es un bastardo hasta que el padre no lo tome y lo adopte como hijo. Como hijo. Uno es un bastardo sin identidad. Sin identidad. Es decir, que usted creía que era hijo porque había ido a la iglesia. No. Hasta que usted no sea fiel con el Eterno, con los mandamientos, con las fiestas, con la santidad, no es hijo. Es un miembro cualquiera, en un lugar. Usted no me venga a decir que es hija. Por eso es que cuando uno llegaba, no, es que yo soy hijo de Dios. ¿Hijo? Uy, esa palabra pesa, hermano. Es un miembro de una congregación, pero hijo, tienes que arrepentirte, tienes que vivir una vida en santidad, tienes que cumplir Éxodo capítulo 20, vivir los tiempos del Eterno, tener identidad de hijo. ¿Lo tienes? Ahora sí eres hijo. Antes eras un miembro en un lugar, en cualquier congregación. El hecho que vayas a una congregación no quiere decir que eres hijo. Por eso es que cualquiera puede congregarse. ¿Se acuerdan cuando en el orgullo muchos decían: yo me congrego en la iglesia de avivamiento, de carismática, de a donde quiera? Eso le impresiona al Padre, ¿no? Eso es basura. Porque el Padre no viene por denominaciones, viene por hijos. Ya que está a tu lado, al Padre no le importa tu denominación. Aquí tenemos un nombre porque nos toca por la ley, pero eso no es lo importante. Tenemos un nombre, llamas de fuego para las naciones, pero nosotros no somos denominación, somos pueblo de Israel y punto. A donde quiera que vayamos, a la China, a Japón, a donde quiera. Pero demuéstralo, ¿no? Porque cualquiera dice que soy hijo. Pero aquí nos estamos de cuenta que aquí le dijo, fue movido a misericordia. ¿Qué hizo? Cuando él se arrepintió, lo primero que volvió fue a tener identidad. Entonces versículo 22 dice: pero el Padre dijo a sus siervos, ¿a cuáles? Diga aquí, a los que estamos acá. Si usted es fiel, ¿no? Ve y saca el mejor vestido, vestirle, ponle el anillo en su mano, calzado en sus pies, traerle el becerro gordo, matarlo, comamos y hagamos fiesta. Vamos a encontrar la revelación de toda esta profecía. Por eso dijo: en la casa de mi padre muchos jornaleros hay, diga, los que permanecen fieles. Entonces, ¿a quién envía el Padre para hacer este proceso? A los jornaleros fieles, o sea, a nosotros. ¿Estamos entendiendo la revelación? Cuando le dice, sacale vestido nuevo, ¿qué significa esto? Colosenses 3, 14, 15, alguien que me lo lea, por favor. Colosenses capítulo 3, versículo 10 al 14. ¿Alguno lo encontró ya? 14 y 15, ¿verdad?
Sí, 10 al 14. Colosenses 3, 10 al Y 14. vistámonos de la nueva vida, la cual conforme a la imagen del que lo creó va renovándose hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Mashiach es el todo y en todos. Vístanse, pues, como escogidos de Elohim, apartados y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Mashiach los perdonó, así también háganlo ustedes. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es la relación que completa la perfección. La palabra vestirse del Strong 1746 significa endú, que significa entrar dentro, meterse dentro, vestirse, revestirse. Entonces, ¿qué hizo el Padre? Cogió a Efraín, lo revistió de su presencia, de su santidad, de su verdad, volvió otra vez a cubrirlo espiritualmente, porque cuando tú estás lejos de los mandamientos, de los tiempos del Eterno, estás sin cobertura espiritual. Porque los mandamientos es un cerco, una protección. La Torah es protección, la santidad es protección. Entonces, ¿qué dice el Padre? Cuando viene alguien, acepta la voluntad del Padre, vive la palabra, está el Padre colocando un cerco de Protección. no como usted que abría el Salmo 91 y dice, y Padre, tú me guardas porque aquí está cubierto el Salmo 91. No, eso es basura, hermano. Una cobertura verdadera espiritual. ¿Cómo identificarla? Cuando te hablan la santidad, la verdad, los mandamientos y los tiempos del Eterno. Y cuando esos siervos lo viven, no solo lo predican, lo viven también. Entonces, ¿qué haces tú como jornalero? Le llevas el mensaje. Les está diciendo Efraín, estás desnudo, estás sin cobertura. ¿Cómo así? ¿Por qué? Estás en un lugar, pero estás descubierto porque no estás obedeciendo la verdad. Porque estás lejos de la verdad. Porque tu pastor está lejos de la verdad. Porque tu pastor está desnudo también espiritualmente. Está expuesto porque no está cumpliendo lo que el Eterno le ordenó. Entonces tienes que vestir nuevamente tu vida espiritual con la Torah, los mandamientos y la santidad de Yahweh. Esa es la tarea de Efraín, hermano. Volver a vestir los que están desnudos espiritualmente. Hay mucha gente sin pastor y aunque están con pastor, están desnudos porque no tienen la verdad. Están engañados por un sistema, por la política, por la religión, por la cultura, por la costumbre. Toca volver a vestir al pueblo con justicia y verdad, con santidad e integridad. Tenemos mucho que hacer, iglesia. Es tiempo de despertar, hermano. No hemos hecho absolutamente nada. Y hay muchos lugares, congregaciones, pero están perdidas totalmente, guiándose a la condenación. Hay mucho que vestir, mucho que hacer. ¿Y dónde están los jornaleros de su Padre? Entonces, cuando dice que vuelven a revestirlo, es vestirlo de santidad, benignidad, verdad y justicia. Cuando dice acá vestirnos, no es cualquier vestidura de apariencia, sino una verdadera vestidura. Entonces lo primero que hace el Padre es volverlo a vestir, volverlo a cubrir, volverlo a guardar con los pactos que él había infringido, porque Efraín había infringido todos los pactos. ¿Nosotros guardábamos mandamientos antes? No. ¿Nosotros cumplíamos las fiestas del Eterno? ¿Nosotros reconocíamos el nombre de nuestro bendito Abacados? Habíamos infringido los pactos. Entonces, cuando él vuelve y lo recoge y lo perdona, le dice: te perdono, hijo, por haber infringido todos mis mandamientos. Ese es el primer paso. Entonces, acá, cuando vuelve y dice: ahora aquí el anillo. Eso es muy lindo. El anillo es símbolo de identidad, ¿sí? Pero también es símbolo de un pacto eterno. ¿Por qué? Porque el anillo es redondo y no tiene ¿qué? Fin. Entonces, cuando le dio el anillo, leamos Job 42:11, dice:
Recordemos que fueron 42 capítulos para llegar Job a este estado espiritual. Dice, vinieron a todos a él sus hermanos, espérate, si alguno me lo ayuda a buscar la traducción. Pero aquí dice lo siguiente. Vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que habían conocido y comieron con él el pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo lo que el mal que Yahweh había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. ¿Qué le dieron? Anillo de oro. Ya entendemos. Y bendijo Yahweh el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 1,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas, y tuvo 7 hijas y 3 hijos. Esto significa, el anillo representa, restauró mi pacto contigo. ¿Qué hizo en ese momento? Efraín, restauro todos mis pactos contigo, porque hoy haces alianza nuevamente con tu Abba. Entonces eso significa que le devolvió la autoridad que Efraín había perdido. Le restauró su identidad y como señal le puso un anillo, un pacto eterno. Por eso cuando usted se casa, ese anillo pesa, hermano. Porque ese anillo significa que te casaste con el Abba y con tu esposa hasta la muerte. Pues en la verdad, ¿no? Porque en el cristianismo son sinvergüenzas y se divorcian cada rato y se revuelcan como marranos, y entonces resulta que el pastor se divorcia y se casa, y bienvenida a la nueva pastora, aleluya, la gloria al eterno, la profeta nueva. Saquemos la vieja chanclúa que está y pongamos la nueva pastora, y todo el pueblo dice, aleluya. Efraín no es así, prostituido. Los pactos son basura para Efraín, hermano, pero para el verdadero pueblo de Israel los pactos son sagrados. Por eso en nuestra casa no hay adulterio, no hay divorcio, no hay fornicación, porque en nuestra casa se mantiene la pureza a través de su siervo y su sierva, y a través de los siervos. Aquí no hay divorcios, aquí no adulterio, aquí no prostitución, los jóvenes aquí no fornican, prefiero sacarlos antes de que estén calientes y pequen. Aquí se casan, aquí no hay fornicación, ni noviazgo, ni nada de esas cochinadas que el sistema trajo. Aquí les damos una fecha y se tienen que casar, punto. Se casan en el tiempo, pureza. Nada de pecado, nada de adulterio, nada de fornicación. No que el pastor no ha visto, usted no ha visto en las iglesias, el pastor Pepito dejó a la pastora Pepe, le metieron 6 meses de disciplina y volvió a ser pastor. ¡Qué belleza! Y entonces todo el mundo dice, yo también puedo poner los cachos a mi esposa y le puedo seguir sirviendo al Padre. Eso no pasa nada, ¿no? Que es que eso es la iglesia moderna. Acá no. Una esposa, un pacto y para siempre, hasta la muerte. ¿Qué pasó? ¿O está pensando en qué? Ajá. Aquí no hay que me recauche otra vez con otra, y si no me funcionó con esta, entonces me revuelco con la otra. Y los jóvenes aquí saben, si está muy caliente el hielo, pero nada de fornicación, nada de masturbación y nada de pornografía. Es una casa, una pureza verdadera. Por eso Efraín y pueblo de Israel no es cualquiera, hermano. No como en la iglesia que usted veía a los noviecitos besándose en pleno culto. Una cochinada, y el pastor riéndose allá, y los chinos cogidos de la mano, besándose en pleno, comiendo. Usted no ha visto que eso parecía un paquete de papas, comiendo chicle, una cochinada completa. Efraín prostituido, dirigiendo a un padre que no reverencia y no respeta. Por eso en nuestra casa no celulares, no comida, nada de eso. El kiddush, santidad total. Ustedes en otro lugar, vaya a otra iglesia, lo invito mañana el domingo, vaya de paseo, avivamiento, vaya. Si no tiene nada que hacer, está aburrido ahí, me cuenta cómo le va. O vaya a carismática y dése una vuelta y usted me cuenta cómo está Efraín. Desde los pastores irreverentes, los que se creen ya súper espirituales, con el celular chateando en plena palabra. No respetan la presencia del Eterno, porque se creen tan santos que no necesitan escuchar, adorar al Rey. Ese es Efraín. Y si vamos a Judá, igual. La diferencia es que se ponen un manto que entre comillas parece santidad, que es un trapo en la cabeza, y se ponen una kippah que dice que Yahweh está sobre ellos, pero si Yahweh estuviera sobre ellos, haría las cosas de su Padre. Las mujeres se visten, sí, como cubiertas hasta por acá, pero también hacen cosas
abominables delante de los ojos del Eterno. Entonces tenemos que restaurar las dos casas. Entonces anillo, ¿qué dice acá? Es el sello también del Ruach HaKodesh. Segunda de Corintios 21-22 dice: el que nos confirma con vosotros en Yeshua, el que nos ungió es Yahweh, y el que también nos ha sellado y nos ha dado las arras de su espíritu en nuestros corazones. Entonces, ¿qué significa sello? Compromiso, santidad, autoridad, identidad. Entonces el hijo pródigo, cuando le estaba entregando el anillo, le dijo: te sello, te consagro. O sea que la unción del Ruach no es solamente para sanidad, liberación, milagros, sino para ser apartado totalmente. Entonces les hago una pregunta: ¿cómo alguien que ha sido sellado del Espíritu hace cosas del mundo? ¿Tiene sentido? ¿Qué espíritu gobierna entre ellos? El espíritu de error, el espíritu de mentira y el espíritu de falsedad de los últimos tiempos. El hecho de que una persona tenga un don quiere decir que está sellado por el espíritu, porque dice que en los últimos tiempos habrán también dones y señales para revelarse como si fuera el Mesías, pero que aún eso no aseguraría que son hijos de Yahweh. Estamos entendiéndose que los falsos cristos, los falsos maestros, dicen: ten cuidado, hijitos míos, porque dentro del redil muchos lobos se manifestarán haciendo señales y prodigios, pero dirá el maestro: alejaos de mí, hacedores de... no los conozco. Porque ellos pueden ser utilizados entre comillas, pero están llevando al pueblo a la destrucción, al fornicar, al adulterar espiritualmente la Torá y los mandamientos. ¿Lo estamos viendo? Por eso es que la gente dice: pero ¿por qué si mi pastor Dios lo usa en milagros? ¿Cómo usted me va a decir que no tiene la presencia del Padre? ¿Por qué si Dios lo usa? ¿Cuál Dios? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Tenemos que tener cuidado, hermano, porque cuando usted vaya a los pueblos, cuando el Padre lo use en otro lugar, usted tiene que saberse defender y decir: sí, claro, lo puede usar, pero está infringiendo la Torá. Y el Padre me habla que un verdadero Yahweh, un solo espíritu, es el que habla la verdad. No puede haber dos espíritus, sino uno solo, una fuente, sin adulteración espiritual. ¿O es que el espíritu de Él no me manda a hacer la obediencia total de la Torá? Si está el espíritu de verdad, dígale que está a tu lado, te guiará a toda la verdad, no a media verdad. Entonces, ¿cómo van a decir que tienen el anillo del sello si hablan una verdad y una mentira? ¿Está el espíritu de Yahweh o el espíritu de error con falsas señales? Segunda Tesalonicenses. Leámoslo, léalo, Gregorio. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, verso del 9 al 12. Dice así: inicuo cuyo adventimiento es por la actuación de Hasatán, con todo poder, y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, porque él tuerce las escrituras, para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad, el amor es la Torá, para ser salvos. Por esto Yahweh mismo les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la Torá, sino que se complacieron en la injusticia. Ah, bueno, subrayelo para que usted tenga un argumento como predicar. ¿Qué significa también el anillo? Realeza, autoridad, reconocimiento, adopción, lo que decía el Roel, adopción, ¿sí? También, ¿qué le dio? Calzado, ¿cierto? Ya hablamos del vestido, ya hablamos del anillo, ahora el calzado. ¿Qué significa el calzado? En el antiguo, cuando hablamos de los modismos hebreos, ¿cómo caminaba la gente que era esclava? Sin zapatos. Descalzos. Una señal de que era esclavo era que no tenía zapatos. ¿Sí? Entonces, ¿qué le estaba diciendo a Efraín en ese momento? Te voy a sacar de la esclavitud, de donde vienes, porque venías preso de otros lugares, venías contaminado, estabas bajo esclavitud del sistema de este mundo. Entonces, Efraín, te voy a poner los zapatos para que ya no seas más esclavo del mundo, del pecado. Ahora me vas a pertenecer a mí. Eso es lo que le está diciendo el Abba con el calzado. Ya no le perteneces al sistema,
Ya no le perteneces al mundo, ahora me perteneces a mí. Esa simbología significa eso. También significa cambiar tu mala conducta. Cuando le está diciendo, póngale zapato, le estaba diciendo, póngale buena conducta, cámbienle los principios con que viene contaminado del mundo donde venía antes. Gálatas 5:16, ¿qué dice? Alguno que me lo busque. Y Efesios 5:2. ¿Qué dice? Que no lo tengo acá. Gálatas 5:16, Gregorio, rápido. Efesios 5:8, Samuel. Por eso les doy este consejo: dejen que el Espíritu guíe su vida y complazcan los deseos, y no complazcan los deseos perversos de la naturaleza carnal. ¿De la qué? Desnudez a cargar. O sea que ya la carne se sujeta ¿a quién? Al Espíritu de Yahweh. Y ya no anda según sus deseos, sino según lo que el Espíritu le ordene. O sea que sus pasos ya no caminan su fuerza, sino camina bajo la dirección de la palabra y del Espíritu. ¿Qué dice Efesios 5:2? Porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en nuestro Señor Yeshua. Conduzcanse pues como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. O sea que ¿cómo estaba Efraín? En tinieblas y en oscuridad. Entonces el Padre lo viste, el Padre le da identidad, el Padre le da calzado, le da anillo y le da calzado. El calzado también significa señal de dignidad y libertad. Cuando en ese momento lo vistió a Efraín y le dio el calzado, le está diciendo, retorna tu dignidad y retorno tu libertad. Ya no eres más esclavo. ¿Y a través de qué? Ya lo vamos a entender. Entonces, aquí vamos más adelante. ¿Qué le dio? ¿Qué le dijo? Que mataría un becerro gordo. Y más adelante dice que ahí Judá se llenó de ¿qué? De celos. Vamos a entender qué significa ese becerro gordo. Ya ahorita vamos. El becerro gordo, cuando dijo que matarle, es que ahí envió su hijo, lo mejor que tenía para restaurar a Efraín, a Judá. Pero Judá no lo entendió. Porque cuando dice que mató a su hijo. Dio lo mejor. Porque el becerro gordo en ofrenda, cuando leemos ofrendas, es la mejor ofrenda que llevaban a los siervos al sacerdocio. O sea que en ese momento el padre le dijo, te voy a dar lo mejor de mí, Efraín y Judá, para que retornes. Que es mi hijo, Yeshua Hamashiach. Por eso hizo matarle, sacrificio vivo. ¿Qué hizo nuestro amado Abba? Mató lo que él amaba, su hijo, para que las dos naciones fueran restauradas. Eso significa esa simbología. Pero Judá, como no reconoce al hijo, se llenó de celos. ¿Pero qué pensó? Que solamente estaba haciendo eso por sacrificio por Efraín, más no por Judá, porque él nunca ha reconocido al Mesías como su Salvador. Juan 14 no lo ha reconocido. Por eso se llena de celos. Dice, ¿cómo así que hace sacrificio por Efraín y no por nosotros? ¿Cómo así que tú vas a darle lo mejor a Efraín? Y nosotros que somos el hermano mayor, por eso dice acá, ¿qué dice? El hijo mayor estaba en el campo, o sea, en Israel, donde se ha sostenido hasta el día de hoy, en Jerusalén. Vino y llegó cerca de la casa y oyó música y las danzas. Y llamó uno de los criados de su, preguntó y dijo, tu hermano ha venido, o sea, Efraín ha venido. Tu padre ha hecho de matar aquí. Tu padre hizo un sacrificio por amor, pero no lo entendió que era para él también. Dio lo mejor que tenía. Dice, entonces, ¿qué hizo a Judá? Se enojó. No quería entrar, salió por tanto su padre. O sea, Judá quiere regresar, quiere retornar a reconocer que el Mesías es el Salvador. Por ahí se dice, por tanto, se enojó y rogase que entrase. Mas él respondió, dijo al padre, he aquí tantos años, o sea, he aquí Judá ha guardado las fiestas, ha guardado los tiempos, ha sido fiel con tus mandamientos. ¿Por qué vas a premiar más a Efraín? ¿Está pasando?
Ellos no reconocen a Efraín como su hermano, porque dice que son cerdos, porque no son linaje judía, de sangre judía. Así ve, y a Yeshua lo ven como un cerdo. El Talmud dice que Jesús o Yeshua es un cerdo para ellos, porque no reconoció el sacrificio. Entonces dice acá, mas él respondiendo dijo al padre, aquí tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás. ¿Que ellos en qué no han desobedecido jamás? En las fiestas, en el Shabbat, nunca han desobedecido eso. ¿Siempre han permanecido ahí? Ah, bueno. Pero hay que mirar el contexto de... Por eso, y dice, y nunca me has dado ni un cabrito, porque ellos no han reconocido el Mesías. O sea, tú no has hecho nada por nosotros. Así es Judá, orgulloso. Dice, no me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. O sea, tú no has hecho nada por nosotros. ¿Y por qué por Efraín sí lo has hecho? Pero cuando vino este hijo, ha consumido tus bienes con rameras. O sea, Efraín fue al sistema, se revolcó. Has hecho para él matar becerro gordo, o sea, Yeshua. Entonces dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, o sea, siempre has estado aquí en Jerusalén. Siempre has estado acá. Pero no me han reconocido. De generación, ¿es mucho amor del Padre para esta casa o no? Ah, bueno. Y todas mis cosas son tuyas, o sea, yo te di todos mis pactos a ti, Judá, por ser fiel, pero no lo has entendido. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano estaba muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. La profecía se cumple. Y aquí vamos a entender esta profecía de Jeremías anterior. Jeremías 31, 6, 14, ¿qué dice? A Judá. Jeremías 31, Porque habrá día 6, 14. en que clamarán los guardas en el monte de Efraín. Ah, Levantémonos y subamos a Sión, a Yahweh nuestro Elohei. Porque así ha dicho Yahweh, regocíjense, oh Jacob, con gozo y den voces de júbilo por la cabeza de las naciones. Hagan oír, alaben y digan, oh Yahweh, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. He aquí, yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz, juntamente en gran congregación, volverá acá. Vendrán con lloro y suplicantes, los haré volver y los haré andar junto a arroyos de aguas por camino derecho, en el cual no tropezarán, porque yo soy a Israel por padre, y a Efraín es mi primogénito. Oye, palabra de Yahweh, oh naciones, y a saber en las costas que están lejos, y di, el que esparció a Israel, lo reunirá y guardará, como el apacentador a su rebaño. Porque Yahweh redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él, y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán el bien de Yahweh, al pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor, y el alma de los sacerdotes satisfaré. Entonces, esta profecía se tiene que cumplir. Así es. Judá tiene que reconocer quién es su pastor, quién es Yeshua, salir de las costumbres de los rabinos, de los hombres y de las leyes que el hombre ha establecido en la casa de Judá. Y Efraín tiene que retornar a la verdad, a los mandamientos, a los estatutos de Adonai. Cuando se cumpla esto, estamos listos para la venida del Mesías, hermano. Por eso en Jeremías 31, 31, ahí empieza a cumplirse la profecía que habló Yeshua con el hijo pródigo. Exacto.
Ese es el cierre. Ah, sí. ¿Sí? Por eso la profecía, si usted mira una profecía, se sostiene en una línea, ¿no? Sí, una... ¿Sí la estudiamos? Este es el cierre de la profecía. Entonces, cuando el padre se goza o hace fiesta, no es por alguien que simplemente va a una iglesia, No, no es por eso. Porque hay fiesta en los cielos. o hay que cuando fiesta en convierte. los cielos cuando alguien va y hace la tevilá y se sumerge en el agua. No. Hay fiesta cuando alguien retorna y se cubre de todo lo que les dije: vestido, anillo, calzado, identidad. Ahí sí hay fiesta. Porque aquí no me dice que hubo fiesta solamente cuando él reconoció: ¡ay! Me olvidé de mi identidad. ¿Ahí hizo fiesta el padre? Ajá. Sino cuando toda su identidad se reviste y dice: ahora sí eres mi hijo. Ahora sí, cuando Judá reconozca que Yeshua es el camino, la verdad y la vida, ahí va a haber fiesta para el Padre. Porque ellos ya guardan Torah y ya guardan fiestas. Les falta reconocer al Mesías y dejar las costumbres de los rabinos. Cuando ellos retornen, acepten al Mesías, retornen a toda la verdad, ahí va a haber fiesta. Antes, no hay fiesta. Entonces estamos entendiendo que no es cualquier profecía, porque antes la veíamos como una parábola. Ya entendimos que es una profecía, que en donde se ejecuta en Jeremías capítulo 31. Y también, ¿qué nos dice aquí el Padre? ¿Qué hace nuestro eterno y qué va a hacer nuestro eterno? Esto es una advertencia, ojo con nosotros. También para Judá es una advertencia para nosotros. Podemos llevar muchos años en la Torá, muchos años celebrando fiestas, Pero no seguro. pero eso no asegura la salvación si no permanecemos en el sacrificio de Yeshua. Si no vivimos como Yeshua vive, con su ministerio poderoso, vivo, no solo letra muerta, tampoco eso asegura salvación. Por eso aquí, en Oseas capítulo 6, versículo 2, 3, ¿qué hizo? Ahí entendemos la profecía que hizo cuando dijo: mató el becerro gordo. Dice: nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos resucitará. Viviremos delante de él y conoceremos y proseguiremos a conocer a Yahweh. Como el alba está dispuesto su salida, vendrá a nosotros como lluvia temprana y como lluvia tardía. ¿Se cumplió esa profecía? Claro, porque mató el becerro gordo, que es Yeshua, su hijo. Después de 2 días dice que le dio vida. Y aquí, ¿qué dice al final? Tu hermano que estaba muerto ha revivido. Se cumple con la profecía de Oseas capítulo 6, versículo 2 al 3. Se alinea esa profecía. ¿Sí se alineó o no se alineó? Porque estaba muerto, ahora... Vive. O sea que Judá en este momento, aunque tiene Torah, tiene mandamientos y fiestas, está también muerto. Porque no tiene la salvación de Yeshua. Para Judá también hubo una profecía, pero la gente no la ha entendido, que está en Juan 3:3, donde Yeshua le dice a Nicodemo, que representa la casa del sur: Exacto. Nicodemo, es necesario que nazcas del agua, que es Y la con el tevila, Espíritu. y con el rúa. Nicodemo lo entendió, pero la casa del sur no lo ha No entendido lo todavía. entendió. Entonces, ¿se necesita que los dos se restauren y los dos se vivifiquen? Sí. Esto nos enseña a tener cuidado, que puedes llevar muchos años tú acá en la restauración, celebrando fiestas, guardando Shabbat, pero perder la presencia del Espíritu Santo, terminas muerto espiritualmente y puedes terminar como Judá está en este momento, o como Efraín, contaminado y perdido y prostituido. Tu decisión tú la tomas, porque tú puedes terminar siendo Judá con ritos, costumbres, pero muerto espiritualmente. ¿Eso quieres para ti? Y lleno de orgullo y de soberbia. Por eso, Hebreos 10, 16, 18, aquí se cumple también. Este es el pacto, el anillo. Escríbalo. Yo ahorita, bueno, si les hago un examen y tienen todo eso escrito, los felicito en su corazón. Hebreos 10, 16, 18 dice: este es el pacto. Ahora sí entendemos el anillo. Sí, ya. ¿Qué haré con ellos? Después que aquellos días, dice el Adón, pondré mis leyes en sus corazones, en sus mentes les escribiré. Añade,
y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Por cuanto hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Tremenda palabra o no tremenda palabra que nos confirma ahí? Jeremías 31-33 casi que hace la misma alusión. Exacto. Entonces, como sello de toda esa cobertura, de toda esa restauración, ahora sí para los que van a discipular y formar, mire la tarea que tienen. No es solamente, ay sí, Yeshua le ama. ¿Cuántos dicen amén? No, mi hijo. Ese es el evangelismo barato del cristianismo o de los testigos de Alibaba. Para los que quieren ser misioneros y quieren ganar almas, mire todo el proceso que les corresponde. O sea, les falta parte 2. Formar gente que esté capacitada para hacer este proceso. Porque si usted pensaba que era llevar y el nombrar Jeremías 6:16 y ya toda la misión estuvo cumplida, no está ni tibio. ¿Cuándo están los misioneros? Aleluya. Ah, bueno. Se tienen que capacitar y los que van a ser pastores, pues mucho más se tienen que capacitar, hermano. No es una restauración solo llevar a una persona a la iglesia. No ha hecho nada, no se mofe de eso. Es que yo he evangelizado 40, pues ¿qué ha hecho nada? Cuando usted me muestre todo este proceso en un alma, hay celebración. Antes no ha hecho usted nada. Ay, que lleva una hora de teatro y ya se cree el más evangelista, no, pues eso cualquiera lo hace. Por horas de teatro ya vieron hartos cristianos hartas obras de teatro, hermano, para que amplíen la visión de ganar almas. ¿Estamos entendiendo? Es más, la película del peregrino le quedan pañales a la verdad. A esta verdad. Le quedan pañales, ¿no? Porque eso no está revelado. Está. ¿Quién es el del ruidito del tarro? Gracias. Juan 14:12. ¿Qué dice? Este es el sello de todo esto. De todo el proceso que vivimos, dice: en verdad os digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores. Estas hará porque yo voy al Padre. La mayor obra es el evangelismo mundial. Pero a través de su Rúa Hakodesh. Hakodesh. ¿Falta harto por hacer? Así es. Por si usted de pronto le está orando al Padre, ay, ¿qué tengo que hacer en la iglesia? Casi nada. Todo por hacer. Todo por hacer. Porque un alma no es simplemente llevarla en emociones a una congregación. No es simplemente traerla por traerla, hermano. Si usted la trae, comprométase a hacerle todo este proceso. Es más, antes de traerla a la comunidad hay que hacerle un proceso. Sería lo correcto. Antes de traerla hay que hacerle proceso. Retornarla totalmente. Bueno, bendito el Eterno si tú entendiste este mensaje. Si lo entendiste, eres privilegiado. Tú que vienes hoy por primera vez. Si lo entendiste hoy, es porque el Padre te ama mucho. Porque creo que nunca lo había escuchado, ni siquiera en el cristianismo yo lo había entendido. Es más, mi primera prédica fue esta, pero cuando yo le dije al Eterno: Padre, ¿cuánto pasó para poder entender la revelación? 20 años. Un poquito más. Un poquito más. Para poder comprender la magnitud de esta profecía, porque antes la entendía como una historia de amor, como lo que le habían enseñado a cualquiera. ¿Entendimos la profecía? ¿Falta mucho por hacer de esta profecía? Todo. Entonces, escríbales como título: proceso de restauración para un alma, proceso de conversión. Para cuando usted discipule a alguien, usted sepa todo el proceso que hay que hacer en una oveja. No es solamente llevarla a la iglesia, no es solamente que pase al frente y haga una oración de 5 minutos, que usted crea que cuando usted va a un hospital oró por ella y ya se salvó. Olvídese de esos pensamientos. Porque aquí me enseña que para una persona hacer celebración, porque la celebración que hizo nuestro amado Kadosh es el último día, significa el día del juicio final, en la resurrección, cuando Él venga por segunda vez y haya fiesta, que significa las bodas del Cordero. Esa es la profecía final. Por eso dice que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Entonces, para yo llevarle una oveja a mi Padre, yo no le voy a llevar cualquier oveja.
sino una oveja con proceso, restaurada, y que usted le diga, aceptó la verdad, se restauró en todo, y ahora sí mi padre va a hacer una fiesta cuando él venga por segunda vez, y esa oveja está escrita en el libro de la vida porque realmente aceptó todos sus pactos. ¿Usted por qué va a hacer fiesta? Usted porque viene por primera vez. ¿Cuál fiesta si ni se ha arrepentido? Ni siquiera ha pasado ningún proceso y ya vamos a hacer fiesta. ¿Cualquiera se le hace fiesta? Ah, para que entendamos que eso no es así como lo enseñaron, que era ganar un alma y traerla a la iglesia y que ya tocaba hacerle fiesta. ¿Lo entendimos todo? Yo creo que con hoy, a partir de este momento, para amar las almas y de verdad prepararnos, hagámoslo con conciencia y con responsabilidad. Porque ganar un alma es un tesoro, el tesoro más grande que podemos hacer. Pero ya entendimos que no era algo como nosotros pensábamos, que era simplemente una emoción. Y cuando usted vaya a hablar de la Torá, piense cada cosa que va a hablar, si usted la puede vivir o no la habla. Porque el Padre ya está cansado de que la gente manipule a su pueblo. Las almas no son para manipularlas ni para jugar con las almas, hermano. Porque si usted va a ser un vocero del rey, tiene que saberlo hacer muy bien, o no lo haga. Porque esto no es un juego. Y si usted va a entrar a estudiar Torah, hágalo con la intención verdadera y no con una intención falsa. Porque el Padre, usted no le va a poder restaurar las almas a su Padre, no al lugar, si usted no lo hace con una verdadera intención. Por eso mucha gente quiere llenarse de tanto conocimiento, pero la intención no es sana. Bueno. Y el Padre no le revela sus tesoros a un corazón corrupto, orgulloso o contaminado. La Torá se le revela a un corazón que ame su pueblo, que sienta lo que su Padre siente por la Torá, por la palabra y por sus ovejas. Porque si usted va a hacer las cosas solo porque lo vea o porque sepa mucho, el Padre lo va a quebrantar y lo va a dejar en vergüenza con el conocimiento. Por eso dice que el orgulloso lo quebranta, más el humilde lo exalta, hermano. Entre más Dios lee Torá, más humilde usted debe ser con los demás. Sentir compasión y misericordia, tanto por Judá como por Efraín. Porque las dos casas, si a Dios se place, nos va a usar para restaurar. ¿Sí lo creemos o no? Amén. Entonces ustedes los muchachos, los jóvenes, cuidado porque ustedes son muy volantones. Y ustedes en su inmadurez, en su inexperiencia, ustedes padres les puede revelar muchas cosas, pero si ustedes no tienen corazón y madurez, también los puede tratar para madurarlos. Porque el llamado, hermano, no es un juego, ni las ovejas de mi Padre son un juego, es una res. Por eso la escuela aún de niños tiene que cambiar, hermano. Solo es que yo le llevo una hojita y le coloreo y le hablo 3 cosas y lo saco al niño, porque el niño necesita Torah y Torah verdadera. Por eso los maestros tienen que estudiar y se tienen que preparar. No ser irresponsables con los niños también. Desde el niño, joven, adulto. El que enseña, enséñase a sí mismo primero para que el rollo se le revele, para que viva la Torah y no se afrenta para su pueblo. ¿Entendimos esto hoy, claro? Señora. Proceso de restauración Sí, se necesita y urgentemente, y se necesitan siervos que hagan esta labor en la que gira llamas de fuego para las naciones. Entonces, misioneros y hombres de Torah y mujeres tienen una gran responsabilidad. Eso no es un juego salir a los pueblos y ir a hablar. No, eso no es así. Cambien su concepto. Y los que van a hacer esta labor, cambien el concepto. Por eso uno para pescar tiene que tomarse su tiempo y saber cómo pescar, cómo prepararse y cómo hacerlo. Para que no se convierta eso en una reprensión después para ustedes mismos. Por jugar con las ovejas de su padre.
Porque uno no juega con las ovejas del Padre. Porque de todo ello el Padre le va a pedir Cuentas. cuentas.